Era un niño con mucha rabia. Era un niño depresivo, era un niño ansioso. O al menos esa era la historia que me contaba en ese momento y esa era la historia que había del Alex, del Alexander que conocía, que había en mí, que entendía de mí. Era un niño con rabia, era un niño con dolor. Mi marca personal en esa época era sentir mucha rabia, tener mucha rabia. ¿Quién era antes de empezar a buscar? Porque en ese momento ni siquiera sabía qué buscaba o qué era o qué quería buscar. Lo único que sabía era que la vida me estaba pellizcando por todo lado a que me moviera por algo. Había algo. Pero ¿quién era? Era un niño con rabia. Era un niño. Había otra marca personal muy grande y era la imprudencia. Y esa imprudencia era la necesidad de que se me viera, la necesidad de que se me escuchara, la necesidad de sentir que no estaba siendo dejado atrás o que no. Sí, como sentir que pertenecía a algún lado. En ese momento lo que era mi vida entera estaba basado en el sentimiento de que no pertenecía o de que había siempre alguien primero que yo para las figuras de poder en mi entorno. Entonces sí, era eso, era un niño con mucha rabia. Y esa rabia causó depresión, esa rabia causó ansiedad, pero era un niño con mucha rabia, con mucha necesidad de que alguien le pusiera atención, pero desde ese miedo, desde esa soledad, desde esa necesidad de buscar algo. Como les decía hace un momento, mi camino empieza más o menos con 14 15 años donde algo me obliga a buscar algo. Yo no sabía si buscaba, si no buscaba, si había, si no había, pero había algo. Así se me fueron los años buscando, leyendo, atravesando por varias disciplinas, pero llega un momento, sí llega un momento, sobre los 19 años más o menos, donde ya el dolor, la ansiedad, la depresión ya era algo que no se podía sostener, ya no podía Alexander, ya no era capaz con eso. Y hay una cosa, que cuando uno está en depresión, cuando uno está identificado con la depresión, cuando uno está identificado con la ansiedad, todo el tiempo uno siente que está cayendo, todo el tiempo siente uno que va en caída libre y uno intenta construir, uno intenta crear, uno intenta hacer, pero todo el tiempo eso vuelve y se desfonda, vuelve y se cae, vuelve y, y, y queda uno cayendo en el aire. Sobre los 19 años, me acuerdo un día muy frío, de esto parece de película, pero de verdad llovió mucho ese día, era un día muy frío. Por algún motivo me había tocado caminar mucho, hacer mucho ese día y llegué a la casa y no había nadie, estaba completamente solo. Y llegué todo empapado a cambiarme y tuve uno de los ataques de pánico más grandes, creo que el más grande de mi vida entera y el último. No sé con certeza qué pasó, si me desmayé, si simplemente fue todo ese dolor que me desconectó, porque cuando se siente tanto dolor, el ego, el personaje, llega a un punto donde ni siquiera él mismo puede sostenerlo y se desconecta él solo. Entonces esa noche quedé en el suelo, tirado en el suelo, y lo único que hizo mi presencia de Dios en mí, la presencia de Dios en mí, lo único que hizo fue expandirse con algo conocido. Entonces quedé en un lugar oscuro, 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 donde solo estaba yo en oscuridad total y sentí una luz brillante, purísima, que me abrazaba, que me envolvía. Por primera vez no tenía miedo en mi vida entera, hasta los 19 años. Yo recuerdo ser un niño de 6 años, de 5 años, que ya estaba depresivo y ansioso. Entonces a los 19 años, cuando llego a este lugar
de solo oscuridad y siento esta luz que me envuelve. Por primera vez en mi existencia no tenía miedo. Y lo único que sentí fue una presencia de amor tan demasiado inmensa, tan demasiado profunda. En esa época, en medio del dolor, lo único que podía hacer era, no sé, pedirle a nuestro hermano Cristo Jesús que me ayudara, que me envolviera, era lo que conocía. Entonces en ese espacio de luz lo que sentí fue su amor y su presencia que me tomó de la mano. Ahora entiendo que fue una proyección de Cristo en mí, lo que conozco y lo que conocía y de la manera en que lo veía, pero en ese momento era solo Cristo en mí que me ayudaba, que me iluminaba, y en ese espacio oscuro que se iluminó de una luz dorada brillante que era solo amor, me tomó de la mano y me dijo ven. Y entonces lo que pasó, que yo creo que esto se lo he contado a muy poquitas personas, si es que a nadie. Recuerdo volver a ser un niño, pero literalmente entrar en mi cuerpo de niño, de ser un niño, e iba de la mano de mi mamá y de la otra mano mi mamá llevaba a mi hermano Rafa. Estábamos en un parque que había en la ciudad donde crecí cuando estaba muy muy niño, donde pasé mis primeros años en Colombia, y íbamos en ese parquecito que tenía un lago. Y el lago tenía como un miradorcito, unas graditas. Entonces iba yo de la mano de ella jugando y de la otra mano mi hermano, los dos jugando y subiendo por esas graditas a ver el lago. Y fue el amor más profundo, más grande, más inmenso que pude sentir. Y fue donde realmente cambió todo. Porque cuando volví de esa expansión, de ese lugar de conciencia, de solo amor, no fue que se me quitó la depresión, no fue que se me quitó la ansiedad, no fue que se acabó el problema, porque el problema se acaba enfrentándolo y viéndolo y dándonos cuenta que lo sostenemos, porque en conciencia creemos que somos esa identidad. Pero en el momento en que soltamos esa identidad, esa forma de vernos, se transforma ese dolor realmente. No se acabó mi dolor ahí, pero lo que sí cambió fue que por primera vez ya no estaba cayendo. Estaba en el piso sin nada, sin entender, sin saber, sin nada. Pero ya tenía los pies en la tierra por primera vez. Entonces, siento que ese es el suceso más grande que hasta ahora he vivido. Fue sentir tanto amor y tanta expansión en ese lugar de amor. Y volver a ser un niño y volver a sentirme visto y volver a sentirme amado, que desde ese momento empezó un trabajo grande. Ese trabajo fue empezar a desidentificarme de lo que creía de Alexander, de lo que sentía que era, de entender que Alexander era el vehículo para este plano y no el fin de este plano. Entonces cuando nos damos cuenta de eso, el personaje rompe la barrera, el personaje rompe la idea, el personaje se rompe y queda la conciencia. Y es ahí donde empiezo a vivir. Y ahora con 24 años, que esto es algo que hace muy poquito me pasó, es darme cuenta completamente de que puedo salirme del personaje y que cuando elijo darme cuenta y cuando elijo ver, todo alrededor se vuelve un juego, todo alrededor se vuelve un mundo de plastilina literalmente que se puede crear, que se puede moldear. Entonces ese sí es el suceso más grande que me ha traído hasta aquí. Entrar en un espacio de mucho amor que hizo que por primera vez pusiera los pies en la tierra y desde ahí pudiera avanzar.
Hablamos mucho de la espiritualidad y de la espiritualidad como algo que se alcanza o algo a lo que tenemos que llegar. Y la verdad es que la espiritualidad no es más que nuestra naturaleza divina, es lo que somos, ya somos seres espirituales viviendo una experiencia en este plano. Y lo único que necesitamos aprender es a vivir este plano, a disfrutar este plano, a conectar con este plano, a permanecer aquí, a permanecer en el ahora. Es lo único que tenemos todo el tiempo. La espiritualidad real es nuestra naturaleza divina. No hay que intentar alcanzar el ser más espiritual, el llegar a una espiritualidad. Lo que sí tenemos es que aprender a hacernos conscientes de lo que ya somos. ¿Y cómo ha influido esto en mi vida? Siento que ya no me culpo tanto, que me es más fácil vivir, que me es más fácil soltar las cosas del día a día, que es lo que más necesitamos aprender todos, a que sea fácil soltar las cosas que nos van pasando y no quedarnos atados a lo que nos dijeron, a lo que pasó, a la pelea, a la discusión, a lo que... No, somos seres espirituales viviendo una experiencia en este plano y lo que vinimos a hacer fue a disfrutar de este plano, aprendiendo a entender que este plano responde a la manera en que pensamos, en que sentimos y en que nos movemos en general. Entonces, eso es la espiritualidad para mí en este momento, ser capaz de disfrutar cada momento, de acercarme a la vida y de vivir la vida, pero sobre todo de dejar de culparme y de cargarme. Ya pasó, pasó simplemente y no es contra mí, no es hacia mí, es algo que la vida tiene y que la vida no se va a detener por ti, por mí o por nadie. Entonces, relacionarse desde esa manera siempre te hace estar abierto a ver al otro, a observar al otro y un poco a desarmarte de la manera en que te comunicas con el otro. Y cuando cede tu ego, cuando respondes desde ahí, ya no te castigas tanto tiempo, ya no te quedas tanto tiempo ahí pegado en ese dolor. Sueltas con mayor facilidad y eso hace que las relaciones interpersonales sean más fáciles, eso hace que las personas que lleguen a tu vida vengan desde otro lugar y las veas desde otro lugar, desde un lugar donde es más fácil eh, responder, actuar, interactuar. Ya no hay culpa por qué voy a decir, cómo lo voy a decir, desde dónde lo voy a decir. Eso es todo. Nos pasamos mucho tiempo buscando tener más cosas, conseguir más cosas, hacer más cosas que tener que mostrarle al mundo para que puedan medir ese éxito, puedan medir eso que tenemos, eso que no tenemos, eso que somos en medida de la cantidad de cosas que tenemos. El 90% de la humanidad ahora mismo necesita dejar de perseguir cosas afuera, necesita dejar de perseguir el tener más, el ser más para mostrárselo a otros. Y necesita empezar con la primera etapa de recordar, que es volver a que ya somos todo aquí adentro.
y que nuestro valor no está en esas cosas que hay afuera o que conseguimos, porque el siguiente paso de recordar quién somos es volver al mundo sabiendo que somos nosotros quienes lo moldeamos y lo manifestamos. Entonces, ¿cuándo termina la depresión, la ansiedad, el miedo, la carencia, la necesidad de buscar, de buscar, de buscar? Cuando hacemos silencio. Ahora mismo, el mejor consejo que puede recibir cualquier persona es que necesitamos aprender a hacer silencio. Necesitamos aprender a callar un poco la mente y a darnos cuenta que no todo lo que la mente nos dice es real. No todo lo que la mente nos dice es real. Y cuando dormimos esa parte y entramos a ese lugar donde todo ya es luz, donde todo ya es presencia, donde todo ya es verdad, ahí nace realmente la paz, la alegría, el amor, porque recordamos quiénes somos, recordamos la luz que ya está en nosotros y recordamos la verdad que siempre hemos sido quienes proyectamos la realidad que vivimos aquí afuera. Y esa realidad está sostenida por la identidad que sostenemos en el personaje, en el ego, en mi caso Alexander. ¿Cuál es el trabajo a hacer? Desconectarnos del personaje, vivir desde ese ser sin forma detrás del personaje y entonces regresar en esa nueva verdad y desde ahí habitar el personaje.